Temer confiadamente es el título de este sermón. Es un poco extraño, ¿no? Temer confiadamente. Parece un poco contradictorio, ¿no? Pero efectivamente, el estudio que hemos estado haciendo de todo el libro de Habacuc, que hoy ya entramos en el capítulo 3, nos lleva a que este título, que es un poco sugerente, sea un título real, ¿no? De lo que está experimentando el profeta Habacuc, después de escuchar la respuesta del Señor a sus oraciones y de ver efectivamente que tenía frente a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios todopoderoso, lo cual produce temor y temblor en el corazón de Habacuc, pero a la vez produce confianza. El hecho de saber que nuestro Dios es un Dios poderoso, que no estamos delante de un Dios quizás mitológico, quizás un Dios por allí que lo coloreamos, quizás un anciano bonachón que está allí intentando que las cosas salgan bien en el mundo, pero que no es capaz de hacerlo. No estamos delante de ese Dios. Estamos delante de un Dios todopoderoso, hermanos, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces cuando entendemos la grandeza de Dios, entonces podemos agregar esa segunda parte del título, ¿no? Confiadamente delante del Señor. Temer confiadamente. Quiero invitarlos entonces, hermanos, a que leamos el capítulo 3 de Habacuc, allí en sus Biblias. Ya es el último capítulo de este libro, que es un libro cortito. Son solamente esos 3 capítulos. Dice así la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. En el último sermón, ustedes recordarán, hermanos, que estuvimos tratando este capítulo 2, que si ustedes tienen abierta allí la Biblia, recordarán algunos apartes de aquella predicación en la cual se contrastaba el orgullo con la fe. Estos dos elementos se ponían entonces en contraposición, y una contraposición que también significa una lucha que hay en nuestro corazón, que se libra, una batalla que hay allí constante, ¿no? Fe y orgullo. No voy a repetir el sermón, no se preocupen. Solamente quería hacer una recordación de lo que hablamos aquella vez. Hablamos de la arrogancia, de la autosuficiencia, de querer mantener el control de todo, y que en algunos casos este orgullo resultaba muy evidente, ¿no? Hay personas que se descubren fácilmente que tienen este orgullo, mientras que hay otras que el orgullo pasa desapercibido, pero está allí, al acecho, atento, a cobrar nuestro corazón, ¿no? Y ese orgullo propicia el juicio de Dios, anunciado entonces a través de aquellos 5 ayes. Los ayes, que es solamente un anuncio de lo que es el juicio de Dios. Y estudiamos aquellos 5 ayes. Es una forma de decir, hay un juicio. Y como todo juicio, pues tiene aquellos elementos, ¿no? Hay un juez, hay unos cargos y hay una sentencia. Hay una sentencia irrevocable. Dios es el último juez. No hay otro juez a quien acudir. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de apelación. Su sentencia es absolutamente verdadera. Y esto entonces era lo que veíamos en aquel sermón. Luego entramos entonces en este tercer capítulo y podemos ver que en este tercer capítulo hay un giro en la explicación que está haciendo el profeta Habacuc en cuanto a su conversación que tenía con el Señor, ¿no? Porque a diferencia de muchos de los otros textos bíblicos, de las otras profecías, este libro en particular nos está relatando un diálogo que hubo entre el profeta y Dios, ¿no? No es una orden que estableció Dios para que el profeta fuese a anunciarlo al pueblo, sino fue un diálogo que se estableció entre Habacuc y el Señor. Entonces hay ese giro, esa transición de ese tono argumentativo que tenía Habacuc en el capítulo 1 cuando cuestiona por qué el Señor no actuó en medio de la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, y esa contundente respuesta que el Señor le da en el segundo capítulo. El Señor le dice, no estoy quieto, yo estoy actuando. Y mi actuación va a ser esta y esta. Y explica entonces a través de los 5 ayes, del desarrollo de aquellos 5 ayes, cuál va a ser la forma de actuación de parte del Señor. Y termina aquel segundo capítulo con esa potente frase, ¿no? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando el Señor habla, Habacuc entonces cambia su actitud, cambia su tono, hace un giro total de la forma en que establece esa relación con el Señor. Ya no hay lugar a reproches, no hay lugar a más preguntas, no hay lugar a más dudas. Ustedes ven aquí el capítulo 3 que termina este libro de Habacuc, ya no hay más reproches de parte de Habacuc, ya no hay más preguntas de parte de Habacuc, solamente hay una sumisión absoluta a la voluntad de Dios. El profeta ha encontrado y ha entendido que la respuesta de Dios a aquel cuestionamiento que planteó en el primer capítulo, cuando Habacuc decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y tú no oirás? La respuesta a esa pregunta lo ha dejado asombrado, maravillado. El Dios a quien se dirige es el Dios de la historia. Y no está quieto, no está con los brazos cruzados, tiene todo bajo su control. Y también ha entendido Habacuc que ese Dios que tiene todo bajo su control, además es un Dios santo y es un Dios justo. 2 atributos de Dios que van siempre de la mano. Es imposible separar las dos cosas. Es imposible separar la santidad de Dios de su justicia. Van siempre de la mano, son inseparables. Así que cuando Habacuc reconoce y entiende esa respuesta del Señor, no tiene ya ninguna pregunta. No le queda lugar a ningún cuestionamiento, ¿no? Comprende esa verdad tan maravillosa que le lleva a concluir con esa oración extraordinaria que tenemos aquí en este capítulo 3.
Un comentarista bíblico dice con respecto a este capítulo 3 que es uno de los pasajes bíblicos más asombrosamente hermosos y poéticos de toda la Escritura. Razón tiene, ¿no? La estructura de este capítulo, hermanos, la podemos desarrollar en 3 partes. Una primera parte habla sobre un ruego fervoroso y está relacionado con el versículo 2, ese ruego fervoroso de parte de Habacuc. Una segunda parte que es un reconocimiento del poder y la majestad de Dios evidenciado a través de la historia, que se encuentra entre el versículo 13 y el versículo 15. Y una tercera parte que es una alabanza por la gracia y la suficiencia de Dios. Esta mañana vamos a referirnos a las dos primeras partes y dejaremos para un siguiente sermón la última parte. Un ruego fervoroso y un reconocimiento del poder y de la majestad del Señor que es reconocido a través de la historia. El versículo 1 comienza diciendo oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Estamos hablando entonces de una oración, ¿no? Así se titula, incluso en la Reina Valera 60 es el título que lleva de este capítulo, ¿no? Oración de Habacuc. En la Biblia textual tiene otro título. En la Biblia textual se habla, o el título que lleva este capítulo 3 es Salmo de Sumisión. Sí, quizás aquel título es un poco más pertinente, ¿no? Con respecto al contenido propio del capítulo. Es un salmo y está hablando de la sumisión de Habacuc. Allí aparecen en este capítulo algunos términos que yo quisiera, antes de entrar propiamente al texto mismo, explicar. El primer término aparece en esa última palabra del versículo 1, Sigionot. ¿Qué es Sigionot? Es una palabra extraña, ¿no? Sigionot. Aparece muy pocas veces. Y algunos expertos han dicho que esto tiene relación con un tono o con un arreglo musical, está relacionado con la música. ¿Sí? Incluso algunos llegaron a decir que se trataba de un instrumento musical, ¿no? Y era un tono o un arreglo musical que se utilizaba para cantar salmos. ¿Sí? Se utilizaba para cantar salmos. Es por lo tanto este pasaje que acabamos de leer una oración cantada, ¿no? Una oración cantada. Pero no es para cantar cualquier salmo. Es para cantar salmos que tienen su origen en un reconocimiento de haber errado por ignorancia o de haber errado por negligencia. ¿Sí? Entonces es particular esa palabra, no es un término que se utiliza entonces solamente en ese contexto. Es un canto vehemente que sale del corazón, de un corazón convencido de parte del Señor. Eso es lo que significa Sigionot. Es una palabra que no tiene una traducción al español concreta, ¿no? Luego, si ustedes ven al final del texto, en el otro extremo, al finalizar el libro, aparece ese último párrafo, ¿no? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Este no es un texto añadido al texto bíblico, sino que hace parte del texto bíblico. En todas las traducciones aparece esa última frase, ¿no? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Que lo que tenemos entre manos, que lo que acabamos de leer hoy, este capítulo 3, no es otra cosa que un canto al Señor. Un canto de alabanza, un canto de reconocimiento, es un salmo que se canta al Señor. Luego aparece otra palabrita allí, en medio 3 veces aparece esta palabra que es la palabra Selah. ¿Sí? La palabra Selah significa un silencio, ¿no? Se hace un silencio en ese punto. Y obviamente tiene relación con el concepto de ser un canto, en el cual a veces se introducen silencios, ¿no? Pero ese silencio es un silencio diferente al silencio solamente musical, solamente el silencio técnico, digámoslo así, de una canción. Este silencio tiene que ver con un momento de reflexión. Es como si estuviésemos diciendo, para y escucha porque Dios ha hablado. Ese es el sentido del silencio de la palabra Selah. Para un momento, reflexiona. Piensa lo que estás cantando, piensa lo que estás diciendo porque Dios ha hablado. Es interesante, ¿no? Estos 3 términos que nos están hablando de en qué consiste entonces el texto que estamos hablando. Es verdad que no es la enseñanza principal que quiero transmitir esta mañana, pero creo que estos elementos nos ayudan a pensar un poco en la forma en que nosotros expresamos nuestras alabanzas a través de los cantos al Señor. Yo creo que esto nos invita un poco a pensar realmente cómo estamos alabando al Señor. Lo estamos alabando con inteligencia, con entendimiento, como dice el salmista.
estamos teniendo cuidado de qué palabras realmente son las que estamos elevando al Señor a través de nuestros cantos. Yo creo que es un momento también para exhortarnos mutuamente con respecto a esto de los cantos, ¿no? Yo he visto que muchas personas no cantan. Quizás no nos sabemos el canto y bueno, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando yo no me sé un canto, cuando la letra está allí, pues yo hago el intento, ¿no? De seguir un poco la música allí y comenzar a aprenderme la canción. Pero hay muchas personas que no cantan, están con la boca cerrada. Yo digo, ¿será que no quieren cantar y alabar al Señor? ¿O será que esto que está escrito realmente no es verdad en sus vidas y entonces obviamente no la cantan por eso? Yo creo que debemos meditar un poco sobre eso, ¿no? Reflexionar. ¿Qué estamos y de qué manera estamos alabando al Señor? Los cantos al final de todo son oraciones que elevamos al Señor. Así como la oración de Habacuc, ¿no? Es un canto, una expresión que queremos decirle al Señor de cuánto reconocemos de Él, de su grandeza, de sus maravillas, de qué tan agradecido está nuestro corazón por la salvación tan grande que nos ha concedido. ¿Sí? Y que esto nos lleva entonces a elevar nuestro canto al Señor y ese reconocimiento. Bien, entremos ya entonces al texto en el versículo 2. Y vamos a tratar entonces esa primera parte de las que mencionaba. La primera parte, un ruego fervoroso. Voy a volverlo a leer y voy a leerlo 2 veces y quisiera que ustedes mantuvieran en mente este segundo versículo porque es un versículo extraordinario. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Voy a leerlo otra vez. Léanlo ustedes allí en sus Biblias. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿No les parece extraordinario este texto, hermanos? ¿No les parece maravillosa la forma en que Habacuc comienza esta canción, este poema, este salmo al Señor? Oí tu palabra. ¿Y qué había escuchado Habacuc? Había escuchado que hay unos ayes, que hay un juicio de parte del Señor. Había escuchado que Él no es un Dios que se está, digamos, quieto frente a la realidad de un mundo apartado del Señor, de un mundo impío. El Señor le contesta a Habacuc diciéndole, yo soy el Dios de la historia. Yo no me he quedado quieto, yo estoy actuando. Quizás tú no lo entiendas, quizás tus tiempos sean otros, pero en mis tiempos, en el ejercicio de mi soberanía, yo estoy actuando cada día de la vida. Y todo está bajo mi control, nada se me ha escapado. Y ante tal realidad, Habacuc lo único que tiene que decir, Señor, escuché tu palabra y temí. Escuché tu palabra y temí. Ha quedado pasmado, dice alguna otra traducción de la Biblia. He quedado pasmado, he quedado maravillado frente a lo que tú me estás diciendo. He quedado atónito, he quedado asombrado de la forma en que tú respondes. El Salmo 119, también en uno de los versículos, dice lo siguiente. Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. De tus juicios tengo miedo. ¿Cómo no temer al Señor? ¿Cómo no temer a sus juicios? Si es que delante de Él, ¿quién puede sostenerse en pie, hermanos? ¿Cómo no temer delante de la grandeza del Dios creador, del Dios que tiene en control la historia de la humanidad, que sostiene con su diestra toda su creación, que a su voz los mares rugen, que con su brazo extendido los mares se abren en dos? ¿Cómo no temer a ese Dios? ¿Cómo no temer el juicio de Dios? Mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Todo este capítulo 1 que estudiamos en alguna oportunidad nos habla eso, que Dios no es un espectador de la historia, sino que Él está actuando y que hay un juicio de parte de Dios, un juicio inminente y un juicio aterrador, hermanos. Un juicio aterrador. Y es un juicio que va aplicado contra los caldeos que efectivamente iban a tomar a la nación de Judá, pero también un juicio contra Judá, el pueblo de Dios,
que se había apartado completamente de los caminos del Señor, ¿no? Y ese era el reclamo que hacía Habacuc en el primer capítulo. Señor, ¿cómo ves esta nación que está tan perdida, que ha perdido absolutamente toda noción del juicio delante de ti, que actúa con absoluta injusticia y que busca siempre el daño al prójimo? ¿Por qué no haces nada, Señor? Entonces, contra Judá también está el juicio del Señor. Hay un juicio. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. La ira de Dios. El Salmo 7, 11 y 12 también nos habla de esto. Lo leímos hace un par de domingos tal vez. Dios, es un juez justo, dice el salmista. Y Dios está airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días el Señor está airado contra el impío. Tremendo, ¿no? De verdad que debemos decir como Habacuc, ¿sí? Mis huesos se estremecen, ¿no? Mis labios tiemblan delante de ti, porque tú eres un Dios justo, y ¿quién podrá sostenerse delante de tu justicia? Dios está airado contra el pecado, hermanos, cada día, contra todo pecado y contra toda injusticia de los hombres. Y esta es una realidad, hermanos, que nosotros debemos tenerla en cuenta cuando anunciamos el Evangelio del Señor Jesucristo. No estamos anunciando allí una salvación cualquiera. Estamos anunciando la salvación eterna de un juicio inminente que se cierne contra todos los impíos. De un juicio que tiene ya una sentencia establecida. Apartados de mí. El vivir la eternidad apartados de Dios, hermanos, es el infierno. En eso consiste el infierno. En no poder beneficiarnos en absoluto de la presencia de Dios. Hoy día los impíos que andan en la calle todavía se benefician de la gracia común del Señor. Todavía reciben el agua de los cielos, todavía tienen el alimento para comer. Todavía hay algo de aprecio entre los hermanos, ¿no? Entre las familias. Pero cuando Dios se aparte, cuando Dios aparte aquella gracia común, ¿qué será de la vida de aquellos impíos? Es un juicio tremendo y una sentencia que de verdad hace temblar. Así que cuando anunciemos el Evangelio, hermanos, no olvidemos de decir que hay un juicio. Que no estamos anunciando solamente el amor de Dios, que efectivamente lo anunciamos, pero que realmente ese amor y esa salvación no es cualquier cosa. Es una salvación que vale mucho y que ha costado mucho. Ha costado la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario. Así que la conclusión a la que podemos llegar cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando entendemos que Dios es santo y que Dios es justo, que no dará por inocente al culpable, que está airado constantemente contra el pecado, es temer a Dios. No hay otra posibilidad, hermanos. Y Habacuc lo entendió. He escuchado tu voz y temí. La primera frase de este segundo versículo. Noten ustedes, hermanos, el segundo versículo del primer capítulo y este segundo versículo del tercer capítulo. Ha trasegado ya un trecho de la conversación entre Habacuc y el Señor. El segundo versículo del primer capítulo dice, ¿por qué no haces algo, Señor? Esa es la pregunta que está haciendo Habacuc. Y en este segundo versículo del capítulo 3, Habacuc le está diciendo, haz tu obra. ¿Cómo les parece? Hay una coincidencia allí en la misma petición. ¿Por qué no haces algo? Haz tu obra. Solamente que la forma en que Habacuc se acerca al Señor para decirle que ore, pasa de un asunto que quizás podríamos decir que está bordeando el reproche a Dios, que quizás lo ve inactivo allí, como expectante solamente. Ha pasado de ese tono de reproche, de queja, de protesta, a un tono de sumisión y de ruego al Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra. Deja conocer tu actividad, ¿no? Y esto nos recuerda la oración modelo que nos dejó el Señor Jesús cuando estuvo aquí, allí en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Señor, haz tu voluntad. Cumple tus propósitos. Había escuchado los propósitos de Dios y no eran cualquier cosa, ¿no?
los ayes del juicio de Dios. Es un ejemplo para nosotros esta oración, hermanos, esta forma de que inicia Habacuc la oración. Señor, haz tu obra, haz tu voluntad. Tiempos de actuar, dice el salmista allí en el Salmo 119. Tiempos de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley, dice el salmista. Pero lo más importante es lo que agrega el profeta Habacuc ahí al final de este versículo 2. En la ira, acuérdate de misericordia. Acuérdate de la misericordia. Esta es una frase extraordinaria. Señor, haz lo que tengas que hacer, haz tu obra, pero acuérdate de tener misericordia. Acuérdate de nosotros, que somos polvo, y ten misericordia. Ya no dice, acuérdate que somos tu pueblo escogido y no envíes a un pueblo que es más impío que nosotros. ¿Sí? Mira quién soy yo, Señor, como dice la frase célebre, ¿no?, de los políticos cuando se enfrentan por allí a algún elemento, ¿no? Acuérdate que yo soy tal político, ¿no? No dice esto, no está recurriendo a sus méritos, no está acudiendo al título de un pueblo escogido por Dios como un argumento para presentar delante de Dios y decir, Señor, somos tu pueblo. No actúes de esta manera. No está diciendo esto Habacuc. No está diciendo somos buena gente al final de todo, ¿no? Como muchos dicen por la calle, ¿no? Cuando le hablamos del Evangelio. No, es que yo soy buena gente, yo no he pecado contra nadie. ¿Se han escuchado esa frase, no? Sí. No presenta aquella frase, es que, como decía el hermano, tenemos la camiseta de cristianos, ¿no? Tenemos aquí el rótulo. Somos cristianos. Habacuc no está haciendo esto. No acude a ninguna de estos argumentos para presentarse delante del Señor en esta oración. No está diciendo, es que yo soy cristiano, soy tu hijo. Está diciendo, Señor, acuérdate de la misericordia. Qué bien, ¿no? Acuérdate, Señor, de la misericordia. Y esto es parte también del Evangelio, hermanos. Es verdad, existe el juicio de Dios, pero el Señor tiene misericordia de los suyos, de sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él tiene misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Cuando oremos al Señor por nuestras familias, que quizás los vemos allí renuentes a aceptar el Evangelio, Señor, ten misericordia. Como decíamos en el estudio del jueves, ¿no? El ciego aquel. El ciego que escuchó venir a Jesús y grita desde lejos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que nuestra oración esté llena de eso, ¿no? Más que de reclamos al Señor, más que de presentar nuestros propios méritos que no tienen absolutamente ninguna validez delante de Dios, es decirle, Señor, ten misericordia de mí. Hay una transformación en el corazón de Habacuc. Sí la notan ustedes, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3 hay una transformación en el corazón de Habacuc. Habacuc pasó de aquella argumentación, de aquel reproche, de aquella protesta que le hacía el Señor para pedir y para evocar, suplicar esa misericordia. ¿Y qué causó ese cambio en Habacuc? ¿Cuál fue la causa de ese cambio en el corazón de Habacuc? De cómo enfrenta entonces ahora esta realidad que el Señor le ha explicado. Pues por un lado, Habacuc acepta y entiende que Dios es un Dios santo y justo. Yo creo que ese es un factor muy relevante, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que meditar sobre ello y reflexionar cada día. Dios es un Dios santo, hermanos, y es un Dios justo. Nadie se puede burlar de Él. Algunos podrán tener la camiseta allí camuflada, ¿no? Y podrán engañarnos a nosotros. Y quizás nunca nos demos cuenta en esta vida de que nos han engañado. Pero a Dios nadie lo engaña. Delante de Dios, nuestro corazón es un libro abierto y Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y el día del juicio se sabrá la verdad. Así que, ¿por qué no clamar más bien al Señor? Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Dejó de argumentar entonces Habacuc que los caldeos eran peores pecadores que los judíos. No es que cómo nos vas a castigar, Señor, con los caldeos, mira tan malos que son, ¿no? Y míranos a nosotros. Pues es verdad que estamos pecando aquí un poquito, pero quizás tú podías allí enviar un avivamiento y ya transformarnos, ¿no?
Sí, ese era el argumento de Habacuc y esa era quizá la intención que tenía cuando hacía sus oraciones. Y el Señor le dice, no, mira, voy a enviar al pueblo de los caldeos, un pueblo que es más impío, efectivamente, que ustedes, pero a ese pueblo yo lo he preparado. Yo soy el que he levantado a aquel pueblo, porque yo soy el dueño de la historia. Y ese pueblo lo he levantado para castigar al pueblo judío, al pueblo de Judá. Tremendo, ¿no? Realmente cuando nos enfrentamos al Dios vivo, debemos presentarnos como David, como Habacuc, con temor y temblor, porque es el Dios todopoderoso. Deja de mirar a Habacuc entonces a su pueblo y entonces pasa a mirar a Dios, su grandeza y su majestad. Cambia su perspectiva. Cambia completamente su perspectiva. Ahora se ocupan de la gloria de Dios. Qué bueno, ¿no, hermanos? Esa transformación en el corazón de Habacuc que pasa de mirarse a sí mismo, de mirar a su pueblo, de prestar atención a sus problemas, a sus dificultades, y entonces mira más allá y ve a Jesucristo, ve al Dios Todopoderoso, ve su justicia y ve su santidad, entonces se llena de ánimo para aceptar que Dios es un Dios santo y todopoderoso, y eso cambia completamente su perspectiva de la vida, ¿no? Se ocupa entonces ahora de la gloria de Dios. Yo creo que esa es una enseñanza muy relevante para nosotros, hermanos, como iglesia. Dejemos de lamentarnos nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos muy cercanos a eso, ¿no? Nos lamentamos a nosotros mismos y nos sentimos pobrecitos, ¿no? Y queremos que venga el Señor a consentirnos, a levantarnos allí, a darnos unas palmaditas en la espalda de conmiseración. ¿Por qué razón pasa eso con tanta frecuencia? Porque es que nos miramos a nosotros, hermanos. Y queremos que Dios venga a atender nuestras necesidades. Dejemos de hacerlo, miremos al Dios Todopoderoso y vivamos para darle la gloria a ese Dios Todopoderoso, porque Él la merece. Y porque esa, al final de cuentas, es la razón de nuestra vida. Dar la gloria al Dios majestuoso, todopoderoso, delante del cual toda rodilla se doblará un día y proclamarán que Él es el Señor. Tuya, dice Daniel, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Es así, ¿no? De nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Dice Daniel, estando ya por allí en Babilonia, ¿no? Prisionero. Estamos asistiendo a una época que es muy difícil en la historia, hermanos. No sé si ustedes se han percatado, ¿no? Las diferentes noticias cada día realmente nos dejan abrumados. La realidad de la corrupción del corazón del hombre sale patética, ¿no? En todas las noticias. Patente allí, ya no se esconde. Pero no solamente la corrupción política o el hambre por el dinero, ¿no? Sino la corrupción moral sobre todo, ¿no? La corrupción moral. Ya a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Ya hoy cogen a los hijos de cristianos en otros países, ¿sí?, que confiesan a Cristo y les dicen, están alienando el corazón de este chico, el Estado se queda con este chico. Ya tú no puedes criarlo. Eso está pasando hoy día, hermanos. Eso está pasando hoy día. Ese es el estado en el cual vivimos, hermanos. Es una realidad triste y tremenda. Y en medio de esa situación el Señor nos ha permitido vivir. Y nos ha permitido vivir para darle gloria al Señor. Así que tenemos una faena, ¿no? Tenemos una misión difícil de cumplir, que solamente por la obra del Espíritu en nuestros corazones puede lograrse. Que el Señor obre y que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos luz allí en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestros compañeros de estudio, en medio de nuestros compañeros de trabajo. Que seamos verdaderamente luz y que el Evangelio se refleje. Que esa luz refleje a Cristo. Ese es el llamado al cual el Señor nos ha llamado como cristianos. ¿Sí? No es a ponernos la camiseta los domingos y saludarnos aquí con un par de besitos y abrazados y todos contentos y salir de esas puertas y decir, me pongo ahora el otro traje, ¿no?, para que nadie me diga nada. Esto no está diciendo otra cosa de que no eres realmente una persona nacida de nuevo. Una persona nacida de nuevo está dispuesta a sufrir por Cristo, porque Cristo sufrió por él. Porque es capaz de mirar a la cruz de Cristo y decirle, Señor, yo era el que debía estar allí, y no tú.
Ese es el cristiano verdadero. Así que es extraordinario, hermanos, este segundo versículo que aparece en esta canción, en este salmo de Habacuc. En la ira, acuérdate de la misericordia. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte, los versículos 3 hasta el versículo 15, inclusive. Es verdad que hay un temor de parte de Habacuc. Y si ustedes leen, voy a hacer este ejercicio. Voy a leer el versículo 2 y voy a leer el versículo 16. Voy a leer los dos seguidos. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. ¿Notan, hermanos, que hay una continuidad entre estos dos versículos? El versículo 2 y el versículo 16 son un continuo, ¿no? ¿Sí? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Sí notan la continuidad que hay allí en estos dos versículos? Pero esa continuidad, hermanos, está interrumpida, por así decirlo. Hay un paréntesis grande allí entre el versículo 3 y el versículo 15. Ese paréntesis vamos a intentar explicarlo porque es muy relevante para nosotros en nuestra vida cristiana. Para explicarlo, me gustaría, hermanos, que sin perder a Habacuc, fuese en un momento al Salmo 77, porque quizás allí podemos entenderlo un poco de mejor manera, más claramente. Capítulo 77 de los Salmos. Ahí está el salmista Asaf, también en un salmo, en una canción al Señor. Voy a leer solamente el versículo 7 al 12, pero para dar un poco los antecedentes, Asaf estaba pasando por un momento crítico de su vida, quizás estaba sumido en una profunda depresión, en una profunda tristeza, tal tristeza tan grande que decía: Señor, me acuerdo de aquellos tiempos cuando te conocía y te cantaba, y ahora no tengo ni siquiera ese interés, ¿no? He perdido toda ilusión, no quiero ni siquiera ser consolado, está diciendo el salmista, no quiero el consuelo, ya no puedo dormir de noche. ¿Han pasado ustedes alguna vez por una situación de estas? Así estaba el salmista Asaf, pasando una crisis de esas tremendas, ¿no? Y llega el versículo 7 y dice lo siguiente. A ver si alguno de ustedes también ha dicho alguna vez esta pregunta. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en tus obras, en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Sí notan el ejercicio del salmista? ¿Sí? Está sumido en esa profunda depresión allí. Está diciendo, no puedo dormir. No quiero el consuelo de nadie. Me acuerdo de aquellos años en los cuales te cantaba a ti, Señor. Y llega a esa pregunta, ¿no?, que aparece en los versículos 7 al 9. Señor, ¿te has olvidado de nosotros? ¿Te has olvidado de tu misericordia para conmigo? Y luego de formularse esas preguntas, reacciona y dice, enfermedad mía es esta. Esto es un problema mío, está diciendo el salmista. Recordaré lo que el Señor ha hecho en el pasado y entonces recobraré el aliento. Y eso es efectivamente lo que el profeta Habacuc hace en ese paréntesis que les he comentado, y volvamos a Habacuc, hermanos, allí en el capítulo 3. Es una forma de enfrentar las crisis y los temores. Es un ejemplo que la palabra nos ha dejado en Habacuc y también en el Salmo 77 y en otros salmos, para que sepamos también, hermanos, qué hacer cuando nos encontramos en esas situaciones límites en las que a veces nos enfrentamos, ¿no? Cuando hay una losa pesada sobre nuestra cabeza y parece que no nos podemos levantar.
Cuando vienen las tribulaciones y las pruebas y parece que el Señor se haya olvidado de nosotros. Parece que las misericordias del Señor ya no existen. Y nos abrumamos y nos sentimos acongojados, tristes. Parece que nuestras oraciones el Señor no las escuchara. Pues hay una manera de enfrentar ese tipo de situaciones que nos están narrando justamente el profeta Habacuc y el salmista Asaf. Habacuc hace esto, recordar los hechos portentosos del Señor. Recordar los hechos portentosos del Señor. Y Habacuc en esos versículos de 3 al 15 de este capítulo 3, lo que hace es recordar todo el trasiego, todo el viaje que hizo el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta su llegada a la tierra prometida. Eso es lo que hace Habacuc. Él no vivió efectivamente aquella época, pero él la sabe, porque ha leído la historia y conoce la historia. A él le han contado la historia de cómo el pueblo de Israel se constituyó como pueblo, allí siendo esclavos, y cómo el Señor lo sacó de allí de la esclavitud de Egipto y lo condujo durante 40 años por un desierto. ¿Ustedes saben lo que significa vivir en un desierto 40 años? Hasta llevarlos a la tierra prometida. Eso es lo que hace Habacuc en estos capítulos, en estos versículos. Recordar esa historia. Ir hacia atrás en la historia y ver que el Dios Todopoderoso ha tenido el control de la historia de su pueblo. Y que lo ha sostenido aún en los momentos más difíciles de la vida del pueblo. Cuando todavía no era un pueblo, estaba en esclavitud en Egipto. Y de allí Dios constituyó esa nación, ese pueblo, sin que ellos lo supieran, fue un designio de Dios. ¿Sí? Hasta llevarlos a la tierra prometida. Eso es lo que hace Habacuc. No voy a recorrer todos los versículos porque no terminaríamos hoy, hermanos, pero voy a referirme a algunos versículos de este texto, de los versículos 3 al 15. El primero dice, me acordaré de Dios, estoy leyendo el capítulo 77 de los Salmos. El versículo 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y hay un silencio allí, ¿no? Selah. Ahora, leemos nosotros estos nombres y parece que no nos dicen nada, ¿no? ¿Qué es esto de Temán y de Parán? Esto como que, si lo leemos así de corrido, sin investigar un poco qué significan estos nombres, como que pasa desapercibido este texto, pero es un texto extraordinario, hermanos. Parán es un desierto que está en la península del Sinaí. Y en ese desierto estaba el monte de Sinaí. ¿Sí recuerdan qué pasó en el monte de Sinaí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Allí estaba al inicio de todo el trayecto, de todo el recorrido por el desierto, Parán. Y al otro lado estaba Temán. Temán es un nombre también para Edom. Y saben qué era el pueblo de Edom, ¿no? Era el último pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué nos está diciendo el texto? Mira, estoy desde el monte de Sinaí hasta la entrada a la tierra prometida y en todo ese trayecto te he guiado a ti. Maravilloso, ¿no? Maravilloso el texto bíblico. Sí. Dios vendrá desde Temán y el santo desde el monte de Parán. Recuerda esta frase, cuando la escudriñamos y entendemos qué significa Temán y Parán, qué está diciendo ahí el Señor, nos recuerda al Dios del pacto. El Dios que juró guardar a su pueblo y lo hizo. Y lo hizo en todo ese trayecto. Al Dios de la promesa. Recuerdan de dónde había salido el pueblo escogido y a dónde había llegado y qué había pasado durante todos esos 40 años. Cómo el Señor Dios Todopoderoso impidió que incluso sus zapatos se gastaran durante 40 años. Sus ropas permanecieron intactas. Nosotros hoy día usamos un traje que 6 meses y ya tenemos que tirarlo, ¿no? Se nos desgasta. Pues aquello les duró 40 años. 40 años. No les faltó ni un día el alimento. Cada día tuvieron el alimento que necesitaron. Cada día tuvieron allí la columna de fuego, ¿sí? Y la columna de humo también para guiarles por el camino a donde debían llegar. Nunca faltó la guía del Señor. Dios estuvo con ellos. Aun cuando vinieron enemigos poderosos a combatir contra ellos, Dios los derrotó.
No fue el pueblo de Israel, hermanos. Fue Dios el que derrotó a estos pueblos. ¿Por qué? Porque Dios iba con su pueblo. Y Habacuc recurre a aquella historia. Acude a su memoria y recuerda de qué Dios se trata, ¿no? De aquel Dios todopoderoso. Recordar constantemente de dónde nos ha sacado el Señor a cada uno de nosotros, hermanos, es una palabra de aliento y de ánimo para continuar adelante. Cada uno de nosotros hemos vivido nuestra esclavitud pasada en el pecado. Volver los ojos atrás y ver de dónde nos ha sacado el Señor y a dónde nos ha puesto hoy, hermanos, nos hace confiar en ese Dios todopoderoso, porque lo que Él ha hecho es maravilloso, hermanos, a través de nuestra propia historia. Esto nos recuerda solamente la gran fidelidad de Dios y sus misericordias y su poder. Y por eso el Habacuc hace ese silencio, ¿no? Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, y hace ese silencio para reflexionar sobre aquella tremenda realidad, que fue el Dios que condujo a su pueblo por todo el desierto. Luego dice al final del versículo 3, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc está en capítulo 3, pues efectivamente se trata de un género literario más difícil, digamos, de lo normal de interpretar, porque es un género literario poético, ¿no? No se puede interpretar literalmente de forma estricta, pero allí nos está hablando también del Dios Todopoderoso, del esplendor de la gloria del Señor. Sí, efectivamente, en alguna traducción de la Biblia, en vez de gloria utilizan la palabra esplendor, ¿no? Su esplendor cubrió los cielos. Sí, su resplandor fue como la luz, un resplandor que enceguece, ¿no? Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Como con el faraón, ¿no? El Señor escondió su poder por un tiempo, pero luego lo mostró. Y recordamos las plagas de Egipto, ¿no? Cómo el Señor mostraba su poder. Cómo el Señor mostraba su poder para que Faraón entendiera que él tenía un pueblo. Muchas veces en la historia de la humanidad, el Señor ha ocultado su poder, pero su poder está allí. Incluso en muchas fases de nuestra vida, parece que el Señor ocultara su poder, pero el poder de Dios está allí presente, hermanos. Y en su momento Él lo muestra. ¿Sí? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor en nuestras vidas? ¿Se han puesto ustedes a hacer el ejercicio de apuntar cuántas cosas podemos reconocer que solamente vinieron del Señor? Estoy seguro que llenaríamos libretas enteras de las maravillas del Señor para con nosotros. No alcanzaría el tiempo para llenarlo. La mano poderosa del Señor sosteniendo a su pueblo, desde la antigüedad hasta el tiempo de hoy, sigue sosteniendo a su iglesia. Pero esa expresión que está en estos versículos que estamos leyendo nos recuerda la máxima expresión de la gloria y el esplendor de Dios. ¿Saben cuál es? Jesucristo, el Hijo del Hombre. De hecho, Hebreos nos lo recuerda casi con palabras iguales a las de Habacuc. Dice en Hebreos lo siguiente: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y pongan cuidado a estas palabras: el cual, siendo resplandor de su gloria. El resplandor al cual se refiere a Habacuc, ¿no? Resplandor de la gloria de Dios es Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ¿qué? Todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Maravilloso, ¿no? Habacuc estaba hablando de Jesucristo. El esplendor de la gloria de Dios es Jesucristo, hermanos. Habacuc no lo entendía en ese momento porque él estaba viviendo a ese lado de la cruz. Hoy nosotros que estamos a este lado por la misericordia del Señor, podemos ver que los escritos de Habacuc están refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. La gloria esplendorosa de Dios no es nadie más que Jesucristo, el Hijo del Hombre. Qué gloriosa la palabra del Señor, hermanos. Cada vez que me pongo a preparar un sermón y encuentro estas verdades tan maravillosas,
De verdad que es tremendo, ¿no? Queda uno como Habacuc, pasmado, maravillado de la gloria del Señor. Y así en todos los versículos de esta parte del capítulo 3 nos está hablando de esa expresión de la ira de Dios en su juicio contra los pecadores, pero también nos está hablando de cómo Dios sostiene a su pueblo. Aún siendo un pueblo que no merecía para nada la misericordia o la providencia del Señor y su cuidado, pero aún así el Señor estaba cuidando a su pueblo. Nosotros tampoco merecemos nada del Señor, hermanos. También, siendo honestos, hermanos, delante del Señor, ¿qué merecemos de Él? Lo único que merecemos es su juicio. Aquellos ayes de los que hablaba Habacuc en el 2 capítulo son nuestros, hermanos. Pero Cristo los llevó en la cruz del Calvario, en reemplazo nuestro. Cristo sufrió esos ayes. Cristo sufrió el juicio de su Padre. Cristo pagó con la muerte que nosotros merecíamos. Maravilloso el Evangelio. Es maravilloso, hermanos. Y esa expresión entonces del juicio de Dios que está en este libro de Habacuc, tan extraordinaria, la vemos claramente reflejada en la cruz de Cristo, cómo el Señor aplicó allí sus juicios, porque Dios no puede ser burlado, hermanos, y no haya posibilidad alguna sino el pago que merecíamos, la muerte. Solamente que no la recibimos nosotros, sino la recibió su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vemos en este texto las plagas de Egipto, allí en el versículo 5, en forma poética, está hablando de eso, cómo la mortandad iba delante del rostro del Señor cuando aplicó el Señor estas plagas hasta llegar a la última, que fue la muerte de los primogénitos. Allí iba la mortandad delante del Señor. Sí. Como en los versículos 6 a 7 nos habla del camino por el desierto, nos habla de Cusán. ¿Ustedes recuerdan Cusán, no? En el desierto, allí en Jueces se encuentra la descripción de este texto, cómo el Señor guardó a su pueblo, lo defendió de sus enemigos y lo cuidó en todo momento. Nos muestra la travesía por el Mar Rojo y por el río Jordán, allí en los versículos 8 al 10, cómo las aguas obedecen su mandato, porque Él es el Dios de la creación. ¿Sí? Nos habla de Gabaón, allí cuando dice que el sol y la luna se detuvieron. ¿Sí recuerdan a Gabaón, no? Se detuvieron allí hasta que el pueblo ganó la victoria, ¿no? Bueno, el Señor ganó la victoria por su pueblo, pero se detuvo el sol hasta que hubo la victoria. El sol y la luna detenidos. Vemos en el capítulo 13 cómo los muros de Jericó se derrumbaron hasta los cimientos, sin que el pueblo hiciera nada, porque fue obra del Señor. Bueno, el pueblo obedeció lo que el Señor le mandó, pero esto evidentemente no tenía ningún poder en sí mismo, sino solamente la obra del Señor, cómo derrumbó aquellos muros. Cómo sus enemigos se mataron entre sí, ¿también lo recuerdan ustedes? Cómo tuvieron temor entre sí en aquella oportunidad cuando escucharon aquel estruendo y se mataron entre sí. Eso nos narra el versículo 14, los propios dardos de sus enemigos cayeron sobre sus cabezas. Aquí en forma poética, hermanos, estamos encontrando una descripción completa de cómo el Señor sostuvo a su pueblo a lo largo de esos 40 años en el desierto. Y esto entonces nos lleva a tres cosas maravillosas, hermanos, que yo quisiera resaltar esta mañana. En primer lugar, que nuestra fe, queridos hermanos, se sustenta en hechos, se sustenta en realidades. Son evidencias históricas, son cosas que sucedieron. ¿Sí? No son mitos, no son ideas, no son teorías. Nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe salvadora se sustenta en hechos reales. No es una teoría por allí que alguien se inventó, ni en una aparición por allí esporádica de alguien que dice que apareció, como sucede con otras religiones. Nuestra fe se sustenta en hechos y en verdades, en realidades, hermanos. Y además también Pablo nos lo advierte, ¿no? En su palabra. Allí en Romanos dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Por eso el Señor nos ha dejado su palabra y todas estas historias del pueblo de Israel, esta historia de Habacuc, el Señor la permitió y ordenó escribirlas para nuestro consuelo y para nuestra esperanza. Hoy que nosotros tenemos la palabra del Señor aquí, toda la palabra del Señor, no ha faltado nada. Dios la escribió para nuestro consuelo y nuestra esperanza. Acudamos a ella cada vez que nos sintamos así como el salmista, ¿no? Abatido y triste. Volvamos a la vieja historia, a la palabra de Dios. Y recordemos todo lo que el Señor ha hecho a través de la historia y sepamos que ese Dios de la historia es nuestro Dios. Y en Él creemos. Y Él nos sustenta. Muchos quizás dicen no hubo creación, o no hubo tal cosa como el arca de Noé, o no hubo un mar rojo separado, sino que fueron algunas cosas físicas que sucedieron allí y esto se ha traducido como si fuese un milagro. Déjenme decirles, hermanos, que yo creo en el Dios de esos milagros. Yo creo que Dios es el Dios creador. No sé ustedes, pero yo creo en el Dios creador. De todo lo visible y de todo lo invisible. Yo creo en el Dios que separó el mar rojo literalmente en dos y que permitió que su pueblo pasara por allí. Yo creo en el Dios que humilló a Nabucodonosor, este rey que iba a acabar con Judá. Lo humilló hasta hacerlo como una bestia, hasta que él reconoció la grandeza de Dios. Yo creo en el Dios que envió a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. En ese Dios creo. ¿Tú crees en ese Dios? ¿Creemos en ese Dios, hermanos? Así que, hermanos, nuestra fe se sustenta en hechos. Y volver a recordar aquellos hechos, hermanos, es un espaldarazo que el Señor nos da en nuestra fe para continuar adelante en el trasiego de la vida que tenemos por delante. Para que en medio de las circunstancias difíciles por las que tenemos que atravesar, porque todos sabemos aquí como cristianos que tenemos que atravesar por valles que son difíciles de atravesar, desiertos muchas veces, en los cuales no vemos quizás la luz de Dios alumbrándonos y no vemos la mano poderosa en cada momento, pero allí está Él, sosteniéndonos. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano, porque ha sido su promesa y su promesa es fiel. Y Dios, a través de Habacuc, describe a ese poder tan grande y majestuoso, ¿no? Se estremecen las naciones, dice el profeta Habacuc. Las montañas se desmoronan, se hunden los montes, cabalga sobre las olas del mar, el sol y la luna se detienen a la portentosa voz de Dios. Toda la creación está sometida a su Creador. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que somos la máxima expresión de la creación de Dios en esta tierra, ¿no? El ser humano. Así que es el segundo elemento. Creemos en un Dios todopoderoso. Y también el tercer elemento de la historia que narra Habacuc es que Dios es fiel a su palabra y cumple todas sus promesas. Nunca ha faltado una promesa que el Señor haya dejado de cumplir. Todas sus promesas se han cumplido, queridos hermanos. Sus juramentos, como dice el versículo 9, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Sus promesas a la iglesia son palabra segura. Las promesas de la palabra para ti, cristiano, hermano, son palabra segura. Dios las cumplirá. Y nos sostendrá hasta el final de nuestros días y mucho más allá, hermanos, por la eternidad. Seguirá cumpliendo sus promesas. Porque hay una parte del versículo 6, allí aparece un poquito escondida, pero si ustedes leen al final del versículo 6, dice, sus caminos son eternos. Una verdad que parece escondida allí, ¿no? En ese versículo. Pero es la verdad más preciosa, ¿no? Sus caminos son eternos. Así termina entonces ese paréntesis que el Señor hace en esta revelación a Habacuc, de los versículos 3 al 15. Y quisiera resaltar eso, hermanos, que ese paréntesis lo que nos está es diciendo que hay un recurso inefable y poderoso cuando acudimos atrás de la historia y vemos al Dios Todopoderoso actuando y que es el mismo Dios en el cual hemos creído. Es el Dios de la historia que ha sostenido a su iglesia por más de 2000 años y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aun cuando el mundo se eche encima, Dios sostendrá a su pueblo. Pero es más, es el Dios de la historia, pero es el Dios de nuestra historia. Es el Dios de tu historia, querido hermano. Y vuelvo y repito, si miras tu historia hacia atrás, vas a ver la mano poderosa de Dios sosteniéndote.
¿O cuándo te ha faltado algo en la mesa para comer, hermanos? ¿Cuándo te ha faltado algo? ¿Cuántas promesas del Señor en su palabra ha dejado de cumplir en tu vida? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Se ha dejado cumplir alguna de sus promesas? Ninguna. Todas las ha cumplido. Y en esa verdad histórica de nuestra propia historia es que debemos refugiarnos cuando nos encontramos así abatidos, tristes, quizás sin encontrar una salida. Miremos hacia atrás y miremos al Dios de la historia. Y si Él lo hizo en el pasado, hermanos, lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo de aquí en adelante. Acudamos cada vez que podamos, hermanos, a ese gran recurso que el Señor nos ha dejado. Aquí Habacuc efectivamente está hablando de la salvación, de una salvación del pueblo durante el trasiego por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero con base en esa historia del pueblo, está tomando fuerzas para enfrentar la segunda salvación, la salvación de la cautividad de Babilonia, ¿no? Que se venía encima, la segunda gran cautividad del pueblo. Pero además, hoy día, nosotros que tenemos el privilegio, vuelvo y repito, de vivir en esta época y de conocer toda la historia pasada, sabemos que se está refiriendo a la gran salvación de Jesucristo, a nuestro gran Salvador. Porque es que la historia de Jesucristo es toda llena de milagros, hermanos. Concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Guardado de la muerte segura cuando era un bebé, cuando era un niño, obrando maravillas y prodigios en todo su ministerio en la tierra, andando sobre las aguas del mar, tal como lo describe Habacuc, ¿sí? Como el mar obedecía a sus órdenes, tal como lo dice Habacuc, Jesús lo hizo. Como a la hora de su muerte el sol se oscureció, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, los muertos resucitaron. ¿No estamos hablando del mismo poder al cual se refiere Habacuc? Estamos hablando de Jesucristo, hermanos. Y cómo a esa misma hora, a la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estaba traspasando la cabeza del impío, ganando la última batalla. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice Pablo. Hoy tenemos incluso una maravillosa historia, todavía más poderosa de la que tuvo Habacuc, para aferrarse al Dios de la historia. Acudamos a Él, hermanos, y hagamos como Jeremías. Paraos, y con esto termino, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos y honramos tu gran nombre, porque tú eres el Dios de la historia de toda la humanidad, pero también el Dios de nuestra historia. Creemos en ti, Señor, porque tú has puesto en nosotros la fe para creer en ti, Señor. Y a ti nos aferramos, Señor, al Dios que ha obrado poderosamente para sostener a todos tus escogidos a lo largo de la historia de la humanidad. Y si lo has hecho, Señor, en el pasado, lo seguirás haciendo y lo estás haciendo ahora mismo, sosteniéndonos a nosotros. Señor, que frente a ti cada día temamos, temblemos delante de ti, pero confiamos que tú eres nuestro guardador. A ti sea toda la gloria. Amén.